Y vamos a centrarnos a leer esta parábola, es bien cortita, la vamos a leer entera. Entonces, Lucas capítulo 18, desde el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. ¿Saben lo que es un publicano? Publicanos eran los cobradores de impuestos de la época, que tenían fama de ser bien corruptos, ¿cierto? De quedarse con el dinero de la gente, de ser abusivos. Esos eran los publicanos, para tener un poco de contexto. Y los fariseos eran los religiosos de la época, los hombres que estudiaban la palabra, los hombres que más sabían de, ¿cierto? de las escrituras, para que sepan. Entonces, entra al templo un fariseo y un publicano a orar. Sigamos leyendo. Dice, el fariseo se puso de pie y oraba consigo mismo de esta manera. Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. En otra versión dice, el publicano oraba y decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Entonces, podemos ver dos personas en esta parábola que nos contó Jesús. Una persona que, según los estereotipos, ¿cierto? Debería ser la persona más santa, que era el fariseo, porque conocía la escritura, ¿cierto? Una persona que debería saber mucho, ¿cierto? Una persona que tenía el conocimiento, ¿cierto? Pero si bien, cuando escuchamos su oración, no vemos que refleje tal conocimiento, porque su oración, ¿qué es lo que manifestaba? Un desdén hacia las demás personas, hacia el publicano que estaba al lado orando. Manifestaba un ego gigante porque decía, gracias Señor, porque yo no soy pecador como los otros, como los demás. Y se jactaba de su pureza, por así decirlo, de su santidad. Se jactaba de ser prácticamente perfecto, de que él no cometía pecado. Y por el otro lado, tenemos a un publicano que, como decíamos, tenían fama de ser corruptos, de ser quizás ladrones, y su oración era muy distinta. Dice que se postró y que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Entonces hay algo fundamental que de partida debemos reconocer entre uno y otro, que es que uno reconoce que es pecador, mientras que el otro asegura no ser pecador. Entonces, ¿cuál creen que es el ejemplo que debemos imitar entre estas dos personas? ¿Quién me podría decir? El publicano, ¿cierto? Que reconoce ser pecador. Porque díganme ustedes, ¿hay alguno que no sea pecador? No, ¿cierto? La palabra dice que no hay ninguno justo, ninguno que se salve, por así decirlo. Solo uno fue libre de pecado y ese fue Jesús. Entonces, si en algún momento nos sorprendemos con esa superioridad moral que tenía el fariseo y decimos, hoy Señor, gracias porque no soy como ese borrachito de la esquina. O gracias Señor porque no soy como ese persona adúltera, que mi vecino, que yo sé que es adúltero. Si nos sorprendemos algún día con esa actitud, ojo, porque puede que estés actuando como actuaba este fariseo. Y eso al Señor no le agrada. Y de hecho, quiero terminar de leer la parábola. Después de Jesús contar esta parábola, Jesús hace una reflexión. Y Jesús dice, les digo que fue este pecador, o sea, el publicano, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando nos exaltamos a nosotros mismos. Porque dice que el que se exalta a sí mismo será humillado. Pero muy por el contrario, el que se humilla, ese será exaltado. Como bien sabemos, las cosas en el reino de Dios siempre funcionan
a la inversa. El que quiera ser primero va a tener que ser de los últimos. El que quiera ser el mayor va a tener que servir. Así funcionan las cosas. Y en este caso hay un tema con las apariencias, con todo lo que tiene que ver con la humildad, con todo lo que tiene que ver con el ego, que el Señor quiere que veamos. Porque a veces, claro, pensamos en el ego como las cosas relacionadas al dinero, a la vanidad, pero nos olvidamos que dentro del mundo de la religión hay mucho ego también. Porque muchas veces la gente del mundo ha visto en la iglesia superioridad moral, ego, como que los cristianos se creen superiores a la gente que no cree en Dios. Y realmente esa es la imagen que queremos dar. O cambio la pregunta, ¿realmente esa es la imagen que Dios quiere que demos? ¿De que somos mejores que los demás? ¿Que somos mejores que los católicos? ¿Que somos mejores que los mormones? ¿Que somos mejores que los ateos? ¿Que por el hecho de ser cristianos estamos sobre un pedestal? ¿Es eso lo que Jesús quería que reflejáramos? Yo creo que no. Yo creo que lo que Dios quería es que fuéramos como este publicano. Que lo más probable es que haya robado plata. Era publicano. Lo más probable es que en algún momento cuando haya cobrado un impuesto se haya recortado un porcentaje. Pero él tuvo la capacidad de hacer lo que muchos no hacen, que es ir a postrarse y reconocer. Hay algo muy poderoso en el reconocer. Y vamos a profundizar un poco en eso. Pero si hay algo que caracterizaba a los fariseos, para que nos hagamos una idea, es que a ellos les encantaba guardar las apariencias. Vamos a revisar un poquito en la Biblia. Les gustaba, por ejemplo, orar en voz alta. De hecho, aquí la parábola dice que él oró en voz alta, esto que dijo. Y vamos a ir a Mateo 23, 14, porque Jesús los conocía de memoria a estos fariseos y más de alguna vez los confrontó, como en esta ocasión. Mateo capítulo 23, verso 14. Vamos a leer que dice lo siguiente. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Wow! Porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí de lo que Jesús está hablando es de que los fariseos se jactaban de hacer oraciones largas en público con el fin meramente de aparentar, de que la gente los escuchara y dijeran: oh, este fariseo es un hombre de Dios. Y eso pasa mucho actualmente, que a veces vemos a personas que se mandan tremendas oraciones en voz alta y con el puro y mero interés de que digan qué espiritual es esa persona. Oh, esa persona tiene una relación con Dios muy profunda. Cuando Pablo después nos dice: si vas a orar, ora en lo secreto, ora en lo oculto, en lo íntimo, cierra las puertas de tu pieza y ora ahí en lo íntimo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Que la religión empezó a transformar la fe en una oportunidad de alimentar nuestro ego, en una oportunidad de mejorar nuestro estatus y de que la gente nos mire con otros ojos y de aparentar algo que en realidad no somos. Quiero leer otra versión de este pasaje de Mateo que también me gusta mucho, que está en la versión NTV, y dice: ¡ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas! Porque diezman hasta la última hojilla de menta y de su jardín, pero se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia, tener misericordia y fe. Sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es más importante. Y a esto quiero ir en que muchas veces nos ha pasado como cristianos que nos ocupamos de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, nos ocupamos de cumplir, ¿cierto? Venir con una ofrenda, ¿cierto? Venir
lo cual es importante, pero nos olvidamos de otras cosas. Nos olvidamos de otras cosas importantes, como por ejemplo, preocuparme de mi hermano que tengo al lado. Preocuparme de si está pasando por alguna dificultad. Preocuparme de mi familia, preocuparme de mis hijos, preocuparme de mi esposa, de mi esposo, saber cómo está, saber si está pasando por algún proceso. Nos olvidamos de la misericordia, pero cumplimos sagradamente con ciertas reglas y estatutos. Como les pasa a muchos religiosos que se visten pulcramente de terno y corbata, pero se olvidan de cosas como el amor. Ayer una hermana nos compartía el verso de Corintios, se lo saben, que dicen: puedo hablar palabras de parte de Dios, pero si no tengo amor, de nada me vale. Dice, puedo hablar en lenguas angelicales, pero si no tengo amor, de nada me vale. Ese versículo nos habla de que hay cosas que son fundamentales y que nosotros muchas veces olvidamos porque preferimos guardar las apariencias. Jesús también nos contaba otra historia en la palabra, cuando dice que un hombre también fariseo iba a ofrendar, ¿cierto? Y mostraba, ¿cierto?, su billete, así por así decirlo, su ofrenda, y menospreciaba a una viuda que venía con una monedita pequeña. ¿Por qué? Porque les gustaba aparentar, les gustaba decir: miren, aquí está, yo sustento la obra de esta iglesia, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda. ¿Pero es en realidad lo que Dios quiere? ¿Que guardemos una apariencia? Que digamos, aquí estoy yo, el que se leyó toda la Biblia en menos de un año. Yo, el que conozco la Biblia de memoria. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Que guardemos una apariencia religiosa y que nos preocupemos de lo que los otros dirán? Yo creo que eso no es lo que Dios quiere. Jesús dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles y por el otro le roban a la casa de las viudas. Las apariencias son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dejarnos llevar por lo que vemos. Pero ¿saben qué? Hay alguien a quien no lo pueden engañar las apariencias. Dios ve tu corazón. Dios sabe lo que realmente quieres hacer. Dios sabe qué hay detrás de cada cosa que haces. A Él no lo podemos engañar. Cuando Samuel estaba buscando al rey de Israel y fue a presentarse a la casa de Isaí, que era el padre de David, miró a los hermanos puestos en fila y miró inmediatamente a los más grandes, a los más fuertes. Porque quizás, ¿cierto? Si buscamos un rey, lo primero que íbamos a buscar era alguien fortachón, alguien capacitado para la guerra. Pero ¿qué le dijo Dios a Samuel? ¿Saben ustedes? Le dijo: Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira las apariencias. Dios mira el corazón. Y entonces Dios miró el corazón de un joven y delgaducho pastor, que era David. Y dijo: este es mi rey, porque tiene un corazón conforme al mío. Es algo que no podemos ver por las apariencias. No podemos saber qué corazón tenemos por nuestra apariencia. Como dato freak, las apariencias a mí siempre me han jugado una muy mala pasada. Mi esposa lo sabe. Entramos a un supermercado, todos los guardias me siguen. o estamos de repente en un parque y se me acercan a preguntarme si tengo mano de marihuana. Las apariencias siempre nos van a perseguir por cómo te vistes, si tienes tatuajes o no, si tienes aros, si te vistes con cierta marca. A lo mejor solamente te alcanza para comprar ropa en determinada tienda y no tienes ropa de tanta marca, y a lo mejor por eso te van a juzgar. A lo mejor te van a juzgar porque no andas con terno y corbata. A lo mejor te van a juzgar por infinitas razones. Por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser hombre. La gente arma prejuicios en torno a las apariencias. Entonces debemos cuidarnos de aquello, porque el Señor no nos llamó a mirar lo que vemos aparentemente. A Dios le importa el corazón de las personas. ¿Y cuántas veces hemos hecho acepción de personas por apariencia? Muchísimas.
Muchísimas. ¿Cuántas veces hemos pasado por al lado de alguien en situación de calle y les hemos rehuido, nos hemos querido alejar, simplemente porque las apariencias de él no son las que quizás desearíamos? Nos hemos alejado. Lejos de tenderle una mano, lejos de ofrecerle una palabra de aliento. Entonces hay que tener mucho cuidado con las apariencias. Nos pueden engañar. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos con nuestras propias apariencias. Podemos decir, yo soy tal persona. Yo soy, como dicen algunos, el apóstol o el profeta. Que no digo que no pueda existir, para nada. No estoy en contra de eso. Pero ¿qué pasa cuando yo autodetermino lo que soy con el fin de que otros crean? Con el fin de que otros piensen de mí. Con el fin de agradar o obtener la aprobación de otras personas. Cuando en realidad lo que necesitamos es la aprobación de Dios. Los fariseos cometían este error. Querían la aprobación del pueblo. Querían la aprobación de la gente. Es más, cuando llegaba un profeta de Dios y daba una palabra dura, una palabra que hablaba de destrucción, una palabra que hablaba de que arrepiéntanse ¿qué decían los fariseos? No, esta palabra no es de Dios. ¿Por qué? Porque al pueblo no le gustaba esa palabra. Al pueblo no le gustaba ser corregido. Al pueblo no le gustaba que le dijeran, ustedes son pecadores. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Decían, este no es profeta de Dios. ¿Qué es lo que hicieron con Jesús? ¿Qué es lo que hicieron con Jeremías? ¿Qué es lo que hicieron con una chorrera de profetas? Porque querían guardar las apariencias, querían estar bien con el pueblo, porque el pueblo daba platita. Y como la otra vez se hizo viral un video de un pastor que le dijo a alguien, te voy a pegar un bibliazo en la jeta, no sé si lo vieron. Pero el pastor le dijo a una persona que se estaba burlando, te voy a pegar un bibliazo en la jeta a ver si te convertís, le dijo. Y después ese pastor hizo un video diciendo, y que le encontré mucha razón a lo que dijo después, dijo, al margen de ese video viral, dijo, lo que pasa es que a la gente le gusta que le prediquen dulcecito, que le prediquen cosas bonitas, o como dijo él, puro manjar, dijo. La gente quiere puro manjar en la iglesia, pero mi palabra es dura, dijo. Y cuando escuché eso como que dije, wow, en realidad como que siempre nos gusta que nos prediquen palabras de ánimo, ¿cierto? Como comenzamos quizás diciendo este año va a ser el año de los frutos. Y es verdad, pero no siempre vamos a escuchar palabras de ánimo. No vamos a venir domingo tras domingo aquí a escuchar palabras de vas a fructificar o vas a salir adelante o todos van a ser bendiciones o el Señor va a estar contigo. O sea, son verdades, pero de repente necesitamos escuchar, oye, deja de aparentar, deja de ser hipócrita, aunque suene duro, porque necesitamos alguien que nos despierte, necesitamos algo que nos confronte y nosotros digamos como el publicano, Señor, soy pecador, porque nos cuesta hacer eso. Nos duele en el orgullo tener que ponernos de rodillas. Nos duele en el orgullo reconocer, yo saben que lucho día tras día con esto. Tengo este pecado que no me deja, que no me suelta. Soy re flojo, no sé, como que me cuesta orar. Me cuesta leer la palabra, me aburre. Reconocer esas cosas es difícil. Reconocer que estamos luchando con un pecado, reconocer que somos débiles. A nadie le gusta eso, a nadie le gusta ser vulnerable. A veces a nosotros nos ocurre que estamos por dentro hechos pedazos, pero nos mantenemos estoicos, ¿cierto? Llegamos a la iglesia y todo súper bien, bendiciones, ¿cómo está? Bien, pero por dentro estamos y no queremos soltar, por vergüenza, por miedo, porque el ser humano no quiere ser vulnerable. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando cayeron en su humanidad? Se ocultaron, porque estaban desnudos. Se taparon, buscaron cubrir su vulnerabilidad. El hombre por esencia busca cubrir su vulnerabilidad. No quiere que lo vean vulnerable. No quiere que lo vean derrotado. No quiere que lo vean herido. Por eso que siempre tratamos de escondernos ante una caída, ante una derrota. Como que buscamos nuestro tiempo de apartarnos y quedarnos solitos. Y después, ya cuando pasó la cosa, vuelvo. Nos pasa.
Es verdad. Pero el Señor nos llamó a vencer esto. El Señor nos dice, oye, sé vulnerable. Muestra tus heridas. Yo las puedo sanar. Jesús, cuando resucitó de la muerte, lejos de resucitar así como ultra musculoso y poderoso y con una armadura de oro, como podrían... Jesús resucitó con las heridas. Yo siempre me pregunto esto, ¿por qué Jesús resucitó no con el cuerpo así como 0 kilómetros? ¿Por qué resucitó con las heridas de sus manos y la herida de su costado? Porque la palabra dice que Él se presentó a los discípulos y les dijo, miren, mete tu dedo en las heridas de mi mano y en la herida de mi costado. Yo creo que eso es una señal de decir, de Jesús dijo, yo no oculto mis heridas. Yo aquí estoy tal cual soy. Y es un llamado para decir a nosotros, no ocultes tus heridas. No guardes para adentro aquello que te está provocando dolor, aquello que te duele. Expónlo delante de mí, delante de Dios, para que Él la sane. Porque ¿qué pasa cuando una herida yo la tapo y la aíslo y no dejo que, por así decirlo, respire? O sea, esa herida puede agarrar humedad, ¿cierto? Infectarse, llenarse de hongo, engangrenarse. Es súper complicado cuando una herida está mal cuidada. Entonces es importante también exponer para que el Señor sane. Y eso es algo difícil. Porque queremos guardar las apariencias. Porque no queremos que nadie nos vea vulnerables, heridos. Y como decía, para cumplir esas apariencias, esos estándares, buscamos cumplir códigos de vestimenta, cumplir con una oración, una ofrenda, cumplir con todo lo que los demás vean. Cumplo con venir el domingo acá, estoy aquí. Pero después vuelvo a mi casa y me hundo y me sumerjo en una depresión, me hundo y sumerjo en los problemas y estoy viviendo otra vida completamente. Porque es mucho más difícil modificar nuestro corazón que modificar la apariencia. Es más fácil modificar la apariencia, ¿cierto? Está lleno de TikToks en los que toman a una persona en situación de calle y la llevan a un día de, ¿cierto? Como de fashion emergency, la llevan a la barbería, lo afeitan, le cortan el pelito, le compran ropa y después no hay rastro de que esa persona fue en situación calle. Pero después, si esa persona la dejan y vuelve a su vida de adicción y vuelve a su vida de desenfreno, va a volver a lo mismo. Porque lo que hicieron fue un cambio de apariencia, momentáneo, superficial. Pero no hay un cambio en el corazón. Entonces, es fácil modificar la apariencia si tengo dinero, si tengo presupuesto, si tengo, ¿cierto?, la voluntad de hacerlo. Puedo modificar mi imagen, lo que se ve, lo que transmito. Es muy fácil engañar a la gente. Es muy fácil decir, yo tengo... O sea, hay un montón de personas, por algo las estafas son tan frecuentes. O sea, es fácil engañar a los demás con la apariencia, con el don de la palabra. Pero por dentro, en el fondo, está la verdad en nuestros corazones. Y eso Dios lo ve. A Él no lo podemos engañar. Entonces, muchas veces diríamos, pero yo no soy como el fariseo, que yo no ando juzgando a los demás, no ando buscando alardear, no ando buscando, ¿cierto?, creerme mejor que nadie. Pero ya, no somos como el fariseo. Pero la pregunta, ¿eres como el publicano? Porque el Señor nos da dos ejemplos. No nos da un tercer ejemplo de una persona así como... No, nos dice, o eres así, o vas a ser así como el publicano. Nos da un ejemplo que debemos evitar, que es el del fariseo, pero también nos da un ejemplo para imitar, que es esa actitud de humillación. No nos gusta, ¿cierto? A nadie le gusta la palabra humillación. Humildad como que nos gusta más, pero cuando hablamos de humillarse, wow, nos choca. Y el Señor nos puso este ejemplo porque debemos imitarlo. Porque a veces, claro, ¿no? Como decía, no somos como el fariseo, no somos superiores a los demás, no nos creemos superiores, no nos creemos mejor que alguien, pero estamos ahí. Me guardo mis cosas para mí, estoy aquí, todo bien, todo correcto, creo que soy buena persona, estoy bien, y ahí estoy. Cuando en realidad
lo que deberíamos hacer es estar de rodillas, quebrantados, como ese publicano. Porque no hay ninguno justo, no hay ninguno perfecto, no hay ninguno sin pecado. Podemos ser buenas personas, pero todos hemos pecado. Y ahora mi pregunta es, ¿serías como el publicano? ¿Tendrías la capacidad de correr al templo y arrodillarte, golpearte el pecho y decir y reconocer tus pecados? ¿Y de pedirle a Dios misericordia? ¿Serías capaz de quebrantarte y humillarte? Pocos tienen la valentía de dejar las apariencias a un lado y quebrantarse de esta manera y humillarse de esta manera. A mí me pasaba cuando era más chico, que cuando hacían llamados de repente en las prédicas, yo no quería pasar adelante. Porque pasar adelante, ¿qué implicaba? Implicaba que necesitaba algo. Y yo como niño decía, ¿cómo el hijo del pastor va a necesitar algo? No, pues si yo conozco la palabra, yo estoy bien, soy el hijo del pastor, yo no puedo pasar adelante. Aunque sentía que dentro de mí necesitaba pasar, pero quería guardar mis apariencias. Y me quedaba. Y no era capaz de dar el paso, de ir adelante y decir, yo también necesito. Yo también soy pecador. Yo también quiero humillarme. Yo también necesito ser quebrantado. Y quizás alguna vez a ti te ha pasado que hacen un llamado y como que tú dices, oye, es que si voy adelante la gente va a pensar que estoy mal, o la gente va a pensar que no sé, que retrocedí. La gente... Y pensamos en qué dirán los demás. ¿Qué van a decir otras personas de mí? Y el qué dirán es un cáncer. El pensar qué van a decir los demás. Vivimos pensando en cómo aprobar, en cómo complacer a otras personas. Y eso es terrible, hermanos. Es terrible. Porque no queremos exponernos a la crítica, no queremos exponernos al juicio de los demás, a la opinión pública. Y por eso nos afecta tanto cuando no podemos complacer a otras personas, porque buscamos la aprobación de otros, cuando en realidad lo que deberíamos buscar es la aprobación de Dios. Cuando a ti solo te importa la aprobación de Dios, no tendrás ningún problema en humillarte. No tendrás ningún problema en reconocer tus falencias, en arrodillarte y decir, Señor, perdóname porque soy pecador. Porque no te importa nada más que la opinión de Dios. ¿Y cuál es la opinión de Dios acerca del pecador? Él ama al pecador. Él lo perdona. Él lo restaura. Él llama al pecador. Él vino a buscar a los pecadores. Por eso Jesús almorzaba con publicanos. Hablaba con prostitutas. Con hombres y mujeres adúlteros. Con endemoniados. Tocaba leprosos. Él vino al pecador. Por tanto, no nos debería doler reconocer que somos pecadores. Al contrario, alégrate. Porque si reconoces que eres pecador, Jesús vino a morir por ti. Si hay alguien que cree que no es pecador, pobrecito. Porque entonces no tiene esperanza. Porque Jesús murió por los pecadores. Jesús murió por aquellos que necesitaban ser salvados. Entonces, las personas que viven de apariencias viven pensando en la aprobación de otras personas, de un papá, de una mamá, de un amigo, de una hermana, de un vecino. Pero las personas que realmente quieren seguir a Jesús dejan a un lado la opinión del resto y buscan agradar a Dios. Dejan sus deseos de lado. Y su mayor deseo es agradar al Padre Celestial. Y muchas veces hay cosas que no hacemos por agradar a otros. En mi trabajo no hablo de Dios porque no quiero molestar. No quiero que mis colegas se sientan incómodos conmigo. Entonces, para agradar a mis colegas, yo, boquita cerrada, no digo nada. Para que no me digan que soy fanático. Porque si me ponen la etiqueta fanático religioso, mi apariencia se va a ir por el suelo.
Entonces no, mejor no digo nada. Mejor ni digo que soy cristiano. O por guardar mi apariencia, otras personas se van al otro extremo. Están ahí juzgando a cada colega. El colega dice, el Señor te va a castigar, porque eso no se hace, porque yo no jamás haría eso, no, eso no se hace. Yo soy muy santo para eso, permiso, yo me alejo de ti. Quiero guardar mis apariencias. Por guardar las apariencias nos podemos ir a cualquiera de los dos extremos. Nos podemos volver unos tibios o nos podemos volver unos religiosos, ¿cierto? Entonces, ojo que la apariencia no es lo más importante. Ojo que el corazón humillado es lo que Dios quiere. Un corazón sincero, un corazón que realmente dice, mira Señor, aquí estoy en mi trabajo. Quizás no voy a ponerme a predicar aquí, pero sí voy a tratar de reflejarte a ti, en mis acciones, en cómo soy. Y no te voy a negar. Si me preguntan, voy a decir, mira, yo soy cristiano, creo en Dios. Jesús transformó mi vida. No lo voy a negar, no lo voy a ocultar. Pero tampoco voy a andar condenando a cada persona que veo con el fin de guardar y cuidar mi apariencia, cuidar mis ropas blancas. No se trata de eso. ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo de apariencias? Aparentando en la iglesia que estamos bien, aparentando fuera de la iglesia que no somos fanáticos, que no somos canutos. Nos avergonzamos del evangelio a veces. Entonces, aparentamos mucho. Incluso aparentamos frente a Dios. Te mantienes como si nada pasara y no quieres recurrir a Él. Y no quieres arrodillarte y decirle, Señor, te necesito. Creemos que podemos por nuestras fuerzas, cuando la palabra nos dice todo lo contrario. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras virtudes, es por el poder de Dios en nosotros. Entonces, tú sabes en el fondo cuál es la realidad de tu corazón. Tú sabes, como se dice, dónde te aprieta el zapato. Tú sabes cuáles son tus debilidades. Sabes cuáles son tus pecados, tus defectos. Tú lo sabes. Quizás yo no lo sé. Quizás tu hermano, tu papá, tu esposo no lo saben. Pero tú y Dios lo saben. Entonces, quiero que pasemos a leer una de las historias más hermosas que yo he encontrado en la Biblia, que reflejan el cómo debemos ser, el cómo debemos dejar de lado las apariencias con el fin de poder humillarnos y demostrar un corazón sincero delante de Dios. Vamos a pasar a leer Lucas, capítulo 7. Esta historia nos habla de un corazón entregado, un corazón que no le importaba la aprobación del resto y que solo quería agradar a Jesús. Lucas capítulo 7, del verso 36. Y nos habla, el capítulo titula, Una mujer pecadora unge a Jesús. Y quizás uno dirá, hoy ponen pecadora, ¿por qué la tacharon de pecadora? Es que es lo más importante de todo esto. Saber que es una persona que no era digna. Saber que era una persona imperfecta. Saber que no era una persona que llegó así como diciendo, aquí voy yo. No, era una persona que sabía que era pecadora. Entonces voy a leerles la historia. Uno de los fariseos invitó a comer a Jesús. Así que él fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro, que es como una especie de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera de que bañaba sus pies con lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También besaba sus pies y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando los pies, qué clase de mujer es, una pecadora.
Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿a cuál de los 2 amará más? Supongo que a aquel a quien le perdonó más, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si a ella ha amado mucho, es que muchos son sus pecados y muchos se les han perdonado. Pero a quien poco se le perdona, poco se le ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Voy a leer hasta ahí. Pero qué maravillosa historia. Una mujer con fama de pecadora. Lo más probable, dicen algunos estudiosos, que para la época las mujeres que tenían fama de pecadora eran las mujeres adúlteras o mujeres prostitutas que vendían su cuerpo. Lo más probable es que esta mujer haya sido una prostituta y que haya sido tachada por todos los hombres. Porque los hombres judíos, si eran severos con algo, eran con las mujeres que eran inmorales sexualmente. Y las repudiaban, las trataban horrible. Es más, si era sorprendida en adulterio, eran apedreadas hasta morir. Entonces, hablamos de una persona que estaba como en lo más bajo del estrato social, despreciada por los hombres. Ningún hombre iba a querer casarse con ella y darle una vida digna. Ella estaba destinada a vivir así. Entonces, por eso el profeta dice: si este hombre supiera quién es esta mujer, no dejaría que le tocara los pies. Y a esta mujer no le importó la opinión del fariseo, no le importó la opinión de nadie de lo que iban a decir de ella. Ella fue y corrió a sus pies y con sus lágrimas los lavó. Con su propio cabello dice que secaba los pies. O sea, no le importó nada. Si ustedes saben, a las mujeres de la época, una de las cosas como más sagradas era su pelo. Se lo cuidaban un montón, no se lo cortaban, se ponían ciertas cositas en el pelo, porque era signo de dignidad el pelo para los judíos. Y ella ocupó su pelo para secarle los pies. Como saben, en esos tiempos los pies andaban muy expuestos. Los pies de Jesús no deben haber sido los más limpios, porque caminaba y caminaba y caminaba y caminaba. Esos pies deben haber estado sucios. Y ella los secó con sus cabellos. Y ella derramó un perfume, que los perfumes eran carísimos en esa época. Solo la gente de dinero tenía perfumes. Y ella lo derramó en los pies del maestro. No le importó qué iban a decir los demás. No tuvo protocolo. No llegó y dijo: Jesús, permiso, ¿puedo lavar tus pies? No, llegó directamente, a lavarle los pies. No le importaron las apariencias. Ella se derramó porque sabía quién era él. Sabía que si debía obtener la aprobación de un hombre, era la de Jesús. No le importaba tener la aprobación de nadie más. Por eso no le importó hacer lo que hizo. No le importó arrodillarse, humillarse delante de Jesús. Esta historia es un reflejo de cómo debemos ser nosotros. Y de no ocultar que somos pecadores, porque Él perdona los pecados. Y como dijo Él, al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Dio el ejemplo ahí de esa parábola. Habían 2 personas, a uno debía más plata que otro. ¿A quién crees que ama más? Al que le perdonó mucho dinero, obvio. Si a uno le perdona 50 y otro le perdona 500, es como obvio que tiene algo especial con esa persona. Y Él dijo: lo mismo para mí. Tú puedes ser muy pecador, pero el Señor te va a perdonar porque Él mucho te ama.
Él quiere restaurar tu vida. No ocultes tus pecados, no ocultes tu condición débil, vulnerable. Simplemente corre a sus pies y reconoce. Simplemente ve delante de Él y quiebra ese perfume, lo más valioso que tengas. Tráelo a los pies del Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Yo lavo tus pies. Yo los limpio. Yo quiero estar postrado delante de ti. Tú perdonas mi multitud de pecados. Quiero que reflexionemos en eso esta mañana. No vivamos de las apariencias, hermano. No importa si la vulnerabilidad que demostremos pueda acarrear el juicio de otras personas. No importa, hermano. Porque el Señor no trae juicio sobre ti. El Señor trae perdón. Y esta iglesia debe ser una iglesia que se caracterice no por enjuiciar a nuestros hermanos, sino por amar a nuestros hermanos. Que tengamos la característica de que si yo estoy mal, yo puedo acercarme a mi hermano y decirle, hermano, mira, estoy luchando con esto, ayúdame. Mira, estoy débil, estoy mal, estoy cansado, ayúdame. Y que yo tenga la seguridad de que en mi hermano yo no voy a encontrar un juicio, no voy a encontrar una altivez, sino que voy a encontrar a alguien que me va a decir, hermano, yo estoy contigo, yo voy a orar por ti. Juntémonos, salgamos. Voy a estar orando por ti, vas a estar en mis oraciones, yo te amo. Porque el Señor dijo, ámense como yo he amado a la iglesia. Y el Señor nos amó hasta la muerte. O sea que tú tienes que amar a tu hermano hasta la muerte. Este tiene que ser un lugar de seguridad para nosotros. No un lugar de juicio. No un lugar de menosprecio. Este tiene que ser un lugar donde podamos ser vulnerables. Donde podamos postrarnos con tranquilidad. Donde no tengamos la necesidad de ocultar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor. Si realmente tú quieres romper con las apariencias, eres libre en esta hora de orar como lo hizo el publicano. Te invito a orar como lo hizo el publicano.